Orar. Te damos gracias, nuestro amado Señor, Creador de los cielos y la tierra, eterno, infinito, inmutable. Gracias por que podemos estar aquí en esta mañana, en este día que tú has convocado a tu pueblo para escuchar tu bendita palabra, para ser edificados los unos a los otros. Oh Señor, que estas verdades que están aquí en tu palabra penetren en nuestros corazones, que la bendita redención lograda por tu Jesucristo hacia tu pueblo llene de gozo nuestras vidas y fortalezca nuestra fe. Que busquemos tu rostro, Señor, amparados en la perfecta obra y vida de nuestro y suficiente Salvador. Gracias, porque esa acta de los decretos que nos era contraria ha sido clavada y ya, Señor, tu pueblo no tiene culpa delante de ti por los méritos perfectos de tu Hijo. Gracias, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos a tu palabra. Permíteme, Señor, ser fiel al mensaje del Evangelio. Líbranos de distracciones y ayúdanos, Señor. Solamente podemos confiarnos en ti, en tu palabra y tu Espíritu Santo que convence los corazones. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor lo ha hecho todo por su pueblo. El plan de la redención se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Satanás no pudo detener ese plan de redención. Satanás no pudo detener que Cristo viniera a este mundo. Muchos trataron de detenerlo. Herodes, Faraón, con la muerte de aquellos niños, ellos trataron de evitar que el Salvador viniera a este mundo. Satanás mismo tentó al Señor Jesucristo en el desierto y nuestro Señor le venció por la palabra de Dios. Cristo venció. El rescatador ha venido. Él ha venido por amor a los suyos y por el gozo puesto delante de Él, como dice la Biblia. Cristo cumplió la ley. Cristo vivió la vida de obediencia que ningún hombre en esta vida ha vivido después de Adán. Cristo, el triunfante y completo Salvador de su pueblo, fue a la cruz y con su sacrificio pagó completamente la culpa del pecado. Y habiendo pagado completamente, la muerte no pudo retenerlo y resucitó triunfante. Ese es nuestro Señor. Esa cruz que fue el emblema de la vergüenza, el desprecio, la humillación, la maldición y el castigo para el malhechor, se convirtió en el lugar donde Cristo con su sacrificio lograría eterna redención para su pueblo. El nuevo pacto fue sellado. El cuerpo carnal del pecado de su pueblo fue quitado, dándonos un nuevo corazón que ama a Dios y a su ley. No más esclavitud, no más dominio del pecado o de Satanás. Cristo con su muerte perdonó los pecados de los suyos, limpios y sin mancha delante del Señor. El acta de los decretos, o en otras palabras, la ley santa de Dios que pronunció una sentencia justa y condenatoria sobre todos aquellos que no cumplieran su ley a la perfección, fue quitada. No que la ley fue quitada, sino la maldición y la condenación. Dios demanda perfección y Cristo vivió esa vida perfecta para su pueblo. No hay salvación por obras para ningún ser humano, no la hay. Sino es salvación por gracia, como siempre ha sido. Siempre ha sido así, salvación por gracia. Cristo fue a la cruz y Él clavó en la cruz esa acta que condenaba a su pueblo. Esto significa que Cristo cumplió las demandas de la ley y entonces nos dio su justicia, declarados justos para Dios en el Señor Jesucristo. Ahora Dios nos ve en su Hijo Jesucristo, santos, sin mancha e irreprensibles. Amén. Antes muertos y ahora vivos para Dios, paz, perdón, vida, libertad y victoria en nuestro Señor Jesucristo.
Eso vimos la semana pasada. Satanás fue derrotado por Cristo y él solo está a la espera de su final destino, donde ya nunca más podrá hacer mal. Pero por ahora este ser malvado sigue engañando, sigue mintiendo, sigue trayendo tentación a su pueblo. Y le pregunto, ¿fue usted acechado por Satanás en estos días? Todo cristiano sabe que tiene este enemigo peligroso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo cuando vinieron sus tentaciones, sus acechanzas, sus acusaciones o sus maquinaciones? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Nos abrazamos a nuestro Señor Jesucristo. Nos abrazamos a Él, confiamos en Él, confiamos en su palabra. Y la Biblia asegura que si nos sometemos a nuestro Señor, el diablo huirá de nosotros. Tenemos victoria en nuestro Señor Jesucristo. Confiemos en Él, creamos en su salvación, porque Él libra de tentación a los que son piadosos. Nunca desviemos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Colosenses capítulo 2. Versículos del 16 al 23. Y en el versículo 16 tenemos una palabra de conexión. Todo lo que nosotros hemos visto del versículo 11 hasta el versículo 15 fue un solo párrafo. Y ahora comenzamos del 16 al 23. Y hay una palabra de conexión. Un así que, un por tanto. O sea, viendo todo lo que hemos visto, ahora necesitamos ver esto. Voy a leer del 16 al 23, pero no tocaremos todos los versos, solo tocaremos el 16 y el 17 en esta mañana. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí tenemos el resumen de toda esa falsa enseñanza, cuando en el versículo 8 nos habla de esas filosofías, huecas sutilezas, de esas tradiciones de los hombres. Y aquí vamos a tener tres de esas falsas enseñanzas. Una es el legalismo, otra es el misticismo y otra es el ascetismo. Hoy solo vamos a tratar acerca del legalismo. El Señor quiere que esto esté acá y quiere que lo veamos y cómo aplica a nuestras vidas el día de hoy. El mensaje en esta mañana se llama el legalismo y el evangelio. Vamos a ver dos cosas. Primero, la ley de Dios y la falsa enseñanza de los fariseos. Y en segundo lugar, el legalismo y el evangelio. Eso vamos a ver en esta mañana. Dios estableció leyes morales y civiles y ceremoniales para el pueblo de Israel. Debemos entender que el pueblo de Israel vivió por muchos años en una teocracia. Pero ellos despreciaron el gobierno del Señor. Aún así, el Señor tuvo misericordia de ellos, ya que no faltaría su promesa de enviarles un Redentor. Entonces nosotros tenemos que el Señor envió para el pueblo de Israel, o dio al pueblo de Israel, leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Esto dio Dios al pueblo de Israel. Aquellas leyes morales están relacionadas a los 10 mandamientos que el Señor dio. Las leyes civiles tenían que ver con cómo era el trato entre ellos, comidas, bebidas, muchas veces, o también tenía que ver en cómo hacían sus negocios, cómo vivían sus vidas.
en familia, la salud, el gobierno. Y finalmente tenemos las leyes ceremoniales que tenían que ver en cuanto a presentar ofrendas delante de Dios. Tenía que ver en el sacerdocio, tenía que ver con todo el ritual que se hacía, con toda la ceremonia, con toda la liturgia que se hacía y que Dios había establecido. Aún las fiestas solemnes, y oiga este nombre, fiestas solemnes, eran parte de esas leyes que el Señor había dado. Y todo esto eran sombras o tipos de la salvación que vendría por medio de Cristo. Por ejemplo, cuando un israelita traía un cordero una vez al año para expiación por los pecados, ese cordero debía ser de sin defecto. ¿De quién nos hablaba? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todas estas leyes estaban relacionadas unas y otras en cuanto a lo que Dios había dado al pueblo de Israel. La ley moral hablaba acerca de lo que ellos debían ser para Dios, un pueblo santo para Dios. Dice la Biblia lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso está en Éxodo 19. Diferente a todos los demás pueblos, y Dios dio su ley. Así que cuando nosotros escuchamos en Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, estamos recordando que Dios dio todo esto a Israel, a su pueblo. Les dio bebidas también, o comidas más bien, para que ellos fueran diferentes de todos los demás pueblos. Y habían celebraciones. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Versículos 15 y 16. Dice Deuteronomio 16, 15 y 16: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Entonces eran celebraciones que Dios había establecido, en las cuales el pueblo de Dios tenía que traer cosas y celebrarlas con gozo. La Pascua era una de ellas, una fiesta solemne donde ellos recordaban cómo el Señor los había librado de la esclavitud en Egipto, y aquel cordero que era comido y la sangre que había sido puesta en los dinteles. Todo eso les recordaba cómo el Señor los había librado de esa esclavitud por medio de la muerte, alguien que murió en lugar de ellos. También estaba la que era la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las enramadas que ellos hacían en los campos, que les hablaba de cómo Dios los había protegido del calor, del frío, de todas las cosas en medio del desierto, cómo les cuidó en todas las situaciones, en su vestido, en el calzado. Y ellos celebraban y daban gracias a Dios que Él había sido su protector. La fiesta de las semanas, o la fiesta de Pentecostés, que eran 50 días, estaba relacionada a las cosechas. Era el tiempo de las cosechas. Entonces el pueblo de Dios traía de esos primeros frutos al Señor y daban gracias al Señor por lo que Él les había dado. Nosotros recordamos que fue en Pentecostés cuando Dios envió su Espíritu Santo, y en una gran cosecha el Señor, por su palabra y su Espíritu, fueron convertidos muchos. Entonces todo eso eran sombras, eran tipos de aquello que había de venir. Muchas de estas fiestas terminaban con comidas comunitarias y se invitaba a los pobres, a los extranjeros y a los levitas. Los días de luna nueva
Es interesante, ¿por qué menciona aquí estos días de luna nueva? ¿Qué es esto? Sucede que el calendario judío está formado o diseñado como un calendario lunar. Entonces las fiestas solemnes muchas veces coincidían o hacían que coincidían con los días de luna nueva. Entonces eran fiestas que se celebraban en esos días. Esa es la razón de todo esto. Busquemos 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. La Biblia hace mención de todo esto. 2 de Crónicas, capítulo 2, versículo 4. Dice: he aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él, y para la colocación continua de los panes de la proposición, y para holocaustos a mañana y tarde, en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Entonces todo esto. Pero también se nos habla de días de reposo en nuestro pasaje en Colosenses. ¿Qué se refiere a eso? Bueno, la Biblia, la Nueva Versión Internacional, se refiere a reposo. La Biblia de las Américas se refiere al día de reposo. En las versiones griegas antiguas se habla de sabatón, que se refiere al séptimo día. Yo creo que Dios ha separado un día de cada 7 para que sea para alabanza y honra de su nombre. Un día en el cual su pueblo se reúne. Acuérdate del día, ese día del Señor, para santificarlo. Y su pueblo está llamado a eso. Yo no voy a tratar en esta mañana acerca de por qué de sábado a domingo, ni las razones por las cuales esto se dio, pero el versículo, creo que 17 de Colosenses 2 nos da una buena razón. Todo esto eran sombras de lo que había de venir. Nuestro verdadero reposo está en nuestro Señor Jesucristo, que logró salvación para su pueblo. Hoy nosotros reposamos en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no es mi intención en esta mañana tratar ese tema. Nada más considerar que de todas estas menciones en Colosenses 2:16, el único de esos que fue dado en la ley fue el día de reposo, el 4º mandamiento. Es interesante, es interesante. Entonces, al llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, ellos vivieron bajo estas leyes ceremoniales, civiles, morales, por mucho tiempo. Pero por su pecado el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio. Ya no pudieron ser o tener sus leyes civiles. Siguieron con sus leyes ceremoniales y sus leyes morales por mucho tiempo. Esa ley moral fue conocida también entre el pueblo de Israel como la ley de Moisés, porque Dios la dio por medio de su siervo Moisés. También las leyes ceremoniales siguieron, muchas de ellas siguiendo observadas, a veces con dificultad, pero cuando entramos y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, esas leyes estaban dándose. Para ese tiempo entonces aparecieron, o un poco tiempo antes, aparecieron unos hombres que llamaron los fariseos, los intérpretes de la ley. Y desde ahora podemos llamarlos los falsos intérpretes de la ley, porque ellos trataron de interpretar la ley a su forma, no en el temor del Señor. Falsos. La Biblia los llamó hipócritas. Dios conocía sus corazones y sabía que no amaban al Señor. Se amaban a sí mismos, que fueran alabados, que los reconocieran, ser exaltados. Estos hombres decían a los otros que obedecieran sus mandamientos como si fueran mandamientos de Dios. Ellos tenían largas oraciones para que los hombres los vieran. Autosatisfacción los llenaba por todo lugar. Vamos a Mateo capítulo 23 y veamos una descripción de estos hombres. Mateo capítulo 23. Es uno de los capítulos donde el Señor Jesucristo hace una explicación completa de quiénes eran estos hombres. Solo vamos a leer del versículo 1 al 5 en esta mañana. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. En Éxodo capítulo 13, versículo 9, no es necesario que lo busquen, pero el Señor dijo que la ley, su ley moral debía estar en la frente de su pueblo y en su mano derecha. Eso significa que todo lo que yo hago debe estar en el temor de Dios, mis pensamientos y mis actos. Pero los rabinos interpretaron esto literalmente y se ataban tablillas o rollos en su frente o en sus manos. Esas filacterías, telipín, como ellos las llamaban. Hay un libro que los fariseos tenían desde tiempo antiguo, donde ellos hacían esas interpretaciones de la ley, el Mishnah. Tal vez alguno ha oído hablar de esto. Y en ese libro, donde ellos tenían sus interpretaciones y a veces hasta oraciones, donde ellos las ponían en sus manos o en sus frentes, se dice lo siguiente con respecto a estas interpretaciones que ellos hacían de la ley de Dios. Dice: es más digno de castigo actuar en contra de las palabras de los escribas que en contra de las escrituras. ¿Qué estaban haciendo? Estaban poniendo encima sus interpretaciones sobre la bendita y santa palabra del Señor. Para ellos sus interpretaciones eran más importantes. Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, el Señor muestra sus falsas interpretaciones y lo que ellos tenían. Mateo 12 del 1 al 8. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo dio la verdadera ordenanza acerca del día de reposo, la interpretación correcta del día de reposo. Cristo no anuló la ley, Él cumplió la ley y cumplió toda la ley y la enseñó correctamente. Los fariseos o los rabinos habían hecho toda una estructura acerca del día de reposo. Habían hecho un catálogo con 39 trabajos y de esos 39 trabajos, divisiones. Imagínense que si ellos en el día sábado pensaban que tenían que reparar la casa, entonces nunca iban a reparar la casa aunque se estuviera cayendo, porque pensaron en eso el día de reposo. Si una mujer se estaba ahogando en el día de reposo o un niño, ellos no lo salvarían porque era un trabajo que había que hacer. Interpretaciones. Ahora la tenemos aquí en el capítulo 12, recogiendo espigas para comer. Y el Señor les dice: misericordia quiero. Había una necesidad que había que suplir. La comida, el alimento era necesario. Sus interpretaciones estaban fuera de la verdad de la Escritura. Se enfocaron en el no de la ley y olvidaron el sí de la ley. La Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 10: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor.
Estos fariseos enseñaron sus enseñanzas como mandamientos de Dios. Fueron guías ciegos, hipócritas, falsos maestros que reinterpretaron las enseñanzas ceremoniales y morales como el camino a Dios. Creían que estaban honrando a Dios, pero no lo era. La Biblia dice lo siguiente, y el Señor lo dijo: pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, dice Mateo 15:9. La misma circuncisión fue dada como una señal y fue convertida en el medio para convertir a hombres en hijos de Dios. Busquemos Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 16. El mismo Pedro cayó en este engaño y fue llamado hipócrita. Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 16, leemos. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué claro es el Señor en su palabra con esto. Qué claro. ¿Cuál es la verdad? ¿Los actos, las obras o solo la fe en Jesucristo para salvación? Solo la fe en Jesucristo para salvación. ¿Hay algo que yo deba hacer? ¿Cuál otro mandamiento debo observar? ¿Qué rito debo cumplir? No hay. Un joven rico se acercó al Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? He hecho A, B, C, estos mandamientos. El Señor lo confrontó con su pecado, con su idolatría, con su amor a sí mismo. Ven y sígueme, abandona todo. Pero no quiso, amando este mundo, amando sus bienes, y rechazó al Señor Jesucristo. Él pensaba: ¿qué otra cosa yo debo agregar para ser salvo? No hay obra que hacer. No es. Romanos capítulo 10 versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es nuestro Señor Jesucristo. Cristo cumplió completamente la ley. Él vivió la vida que ningún hombre ha vivido. Él cumplió la ley. No hay obra que hacer. ¿Cuál era la falsa enseñanza de la cual Pablo está advirtiendo en Colosenses capítulo 2 versículo 16? La falsa enseñanza es el legalismo. El legalismo. Aquella falsa enseñanza que dice que por las obras se puede alcanzar la salvación delante de Dios. Entonces Pablo les dice: nadie os juzgue. Nadie tiene el derecho de decir que ustedes no tienen salvación si han confiado en Cristo. Cristo es su completo Salvador. Él los circuncidó con una circuncisión no hecha a mano, sino la circuncisión del corazón. Les ha dado un nuevo corazón, les ha dado una nueva mente, ha quitado el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Qué obra necesitan? Ya Cristo lo hizo. Cristo tomó esa acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Él nos justificó por su bendita obediencia perfecta. Nos ha dado su justicia. Nadie os juzgue. No se necesitaba obra hacer. Él nos dio su justicia, limpios en Cristo, sin culpa. Cristo todo lo hizo. Cristo cumplió toda la ley. Él fue la ofrenda perfecta, el verdadero Cordero, el único y verdadero sacerdote que intercede por los suyos.
nosotros debemos dejar claro en algo. El Señor Dios dio todas estas leyes al pueblo de Israel y no fue nada malo. No fue nada malo. Las fiestas, las actividades, el cuidarse de ciertas comidas, santificar el día de reposo, no fue malo, fueron ordenanzas del Señor. Pero todas esas eran sombras, eran sombras. En Colosenses capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Cuando uno viene caminando y el sol le pega por detrás, lo que está delante, ¿sabe qué es? La sombra. Es la sombra. Entonces Pablo es como si volviera atrás, donde estaban todas esas actividades, fiestas y todo esto, y les dice: todo eso era sombra de lo que ha de venir, porque el que ya ha venido es nuestro Señor Jesucristo. Esos eran sombras nada más. Lo que verdaderamente importa es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos fiesta solemne en el Señor, tenemos gozo perpetuo, no un gozo por 50 días de Pentecostés. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo a todos aquellos que creen para siempre. Nosotros no tenemos que sacrificar un cordero y traerlo aquí. Ya Cristo es el Cordero de Dios que ha sido sacrificado por su pueblo. Nosotros tenemos un verdadero reposo. ¿Sabe cuál es nuestro reposo? El Señor Jesucristo. Esa era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles. Ustedes no necesitan adherirse a todas estas cosas que estos falsos maestros, fariseos o judaizantes están tratando de hacer. Llevarlos a las obras. Ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Cristo vivió la vida y ustedes en Cristo están completos. No necesitan nada más. Nadie os juzgue. Nadie os juzgue. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Tiene un Salvador completo. Descansamos en la completa y perfecta vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Solo eso y nada más. Ustedes tienen libertad. Tienen libertad en Cristo. Nadie los juzgue. ¿Y de cuál libertad estamos hablando? ¿Significa esta libertad que tenemos en Cristo vivir como nos dé la gana? Eso es lo que significa. Nadie os juzgue. Nadie os juzgue. Ustedes tienen libertad. ¿Significa eso que yo puedo vivir como a mí me da la gana? ¿Como el mundo determina que yo vive o vaya a vivir? Busquemos Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Cuál es la libertad que el Señor nos ha dado? Romanos capítulo 6, versículo 22. Esta es la libertad. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Libertados y ahora hechos siervos de nuestro Señor. Que librados, dice Lucas 1:74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Soy libre para servir a mi Dios. No hay pecado que me ate, no hay un Satanás, no hay un mundo. Yo soy libre para servir a mi Señor Jesucristo con todo el corazón. No podía hacerlo atado al pecado, a Satanás o al mundo, pero en Cristo yo soy libre. Libre de la ira condenatoria de Dios, libre de la culpa del pecado, libre de la severidad de la ley, libre de la esclavitud de Satanás, libre del dominio del pecado, libres del temor de la muerte. Los cristianos, los hijos de Dios, no tememos a la muerte, porque Cristo está vivo, y si Él vive, nosotros viviremos. No tememos, libres de la condenación eterna, libres de la ley ceremonial o de cualquier rito impuesto por los hombres, libres ahora para servir en amor a nuestro Señor, libres para acercarnos al trono de la gracia. Somos libres. Nadie os juzgue. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo tenemos. Nuestras conciencias solo deben estar atadas a la palabra de Dios.
a lo que Él nos mande. Y si aquellos que hablan de Dios lo hacen sujetos al Señor en temor reverente, sin adulterar o cambiar la palabra, entonces podemos seguirles también, pero solo cuando ellos nos llevan al Señor Jesucristo. Busquemos 2 Corintios capítulo 4, versículos 2 al 6. 2 Corintios capítulo 4, versículos 2 al 6. Dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hablamos hacia los hombres, no con nuestras palabras, sino las palabras de Dios, y llevando a los hombres al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Él. Renunciamos al oculto, al engaño y adulterar la palabra de Dios. ¿Cuál es el camino que debemos andar? Es el camino del evangelio. ¿Cómo nos alejamos del legalismo? ¿O cómo nos alejamos de una vida de libertinaje? ¿Sabe cómo? Andando en el evangelio. El evangelio es el antídoto, el rechazo, lo opuesto a vivir una vida de libertinaje o a una vida de legalismo. Es el evangelio. Solo en el evangelio encontramos la verdad de Dios. Solo en la completa y suficiente obra redentora de Cristo es que podemos encontrar completo descanso para nuestras almas. Como dice el himno que hoy aprendimos: no necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Descansamos en eso. Un amado pastor al cual estimo mucho dio 7 pasos para cuidarse de no llegar a ser un legalista. Quiero compartirlos con ustedes. Dice así: 1. Inventa reglas que no están en la Biblia. Esfuérzate por cumplir esas reglas. Castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Enorgullécete cuando las obedezcas. Constitúyete a ti mismo juez de los demás. Enójate con aquellos que rompen tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y punto 7, golpea a los perdedores. Los legalistas no se conforman con ellos mismos al obedecer sus reglas, sino que ellos quieren que otros sigan sus reglas, aun cuando ellos mismos no pueden obedecerlas. Solo lo que yo digo está bien y lo que otros dicen está mal. ¿Qué es esto? Esto es orgullo, y es una característica que identifica a todo legalista. El orgullo, cuando yo me creo superior a los demás y que los otros deben obedecerme. El legalismo además tiene un espíritu crítico, hipercrítico. Impide la comunión, eleva las preferencias personales a mandamientos divinos. Debemos cuidarnos de nunca tratar de imponer nuestras preferencias personales como mandamientos de Dios. Cuidar de atar sus conciencias a nuestros deseos. La conciencia, al único que debe estar atado, es a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, y nada más. Muchos han tomado esto de nadie os juzgue para vivir una vida como les da la gana, ¿sabía? Nadie os juzgue, ¿puedo vivirla? Nunca, el evangelio nunca da permiso para vivir una vida así. Busquemos Gálatas capítulo 5, versículo 13.
El Evangelio nos lleva a una obediencia a Cristo y a su palabra. Nunca nos da permiso para vivir en pecado, para glotonerías, borracheras, para no santificar el día del Señor o para practicar alguna actividad fuera del temor del Señor, sino es una libertad para servirnos en amor los unos a los otros. Gálatas capítulo 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ven? La misma palabra, el mismo evangelio nos da el camino por el cual debemos andar. Nuestra identidad como cristianos no es porque hagamos alguna actividad o comamos esta comida o tengamos esta bebida. Nuestra identidad está solamente en el Señor Jesucristo. Hijos de Dios, salvados por su gracia, le pertenecemos a Él. Algunas aplicaciones para esta mañana. Una de las cosas que debemos tener claras en nuestra vida como creyentes es que todo en nuestra vida es por gracia. La Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. No nos ganamos la salvación por méritos propios. Fue Dios que Él quiso darnos a conocer a su Hijo Jesucristo. Y nosotros por gracia somos salvos. Comenzamos nuestra vida en gracia y la terminaremos en gracia. Es un regalo inmerecido. El regalo inmerecido de la salvación de Dios en Cristo. Tenemos paz, tenemos perdón, tenemos reconciliación, tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Todo por gracia. Todo por gracia. El legalista cree que él, por sus méritos propios, él tiene salvación. Que él puede alcanzar el favor de Dios, que él puede alcanzar la sonrisa de Dios. La justicia que tenemos delante de Dios es por gracia. La fe y el arrepentimiento que expresamos a Dios es un regalo de gracia. Es un regalo de gracia. No seremos más justificados de lo que fuimos el día en que Cristo pagó por nuestros pecados. Descansamos en su obra perfecta. Descansamos en la justicia de Cristo. Los cristianos servimos a Dios no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. Amamos y servimos a nuestro Dios. Ninguna de las buenas obras o actividades o disciplinas espirituales que hagamos, que ayunemos, que leamos la Biblia, que oremos, que vengamos en el día del Señor, que ofrendamos, que predicamos, ninguna de estas cosas agrega nada a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo fue lograda una vez y para siempre para su pueblo. No hay nada que yo pueda agregar. Y algunos la confunden con la santificación. No. Cristo logró eterna redención para su pueblo. Él pagó completamente. No soy mejor que mi hermano, no soy superior a mi hermano. Nunca puedo ver a mi hermano o a mi hermana debajo del hombro como si él fuera inferior a mí. Cristo pagó por él. La obra de la salvación fue aplicado a todos aquellos que creen en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, dice la Biblia, Colosenses 3:11. Las bendiciones espirituales que nosotros tenemos también son por gracia, son por gracia. Esas bendiciones espirituales que Dios nos da es por gracia. El amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo, el creer en la gracia, la perseverancia, son bendiciones que tenemos por la obra justificadora de nuestro Señor Jesucristo. Son bendiciones que el Señor nos da por su gracia.
Las bendiciones materiales que tenemos también son por gracia. Todo lo que tú tienes es por gracia, ¿sabías? Si tienes una casa, por gracia. Si tienes un carro, es por gracia. Si tienes hijos, es por gracia. Si tienes esposo o has tenido esposo o esposa, eso es por gracia. Si tienes un trabajo, es por gracia. Si has logrado un título, es por gracia. No es porque qué bárbaro, qué inteligente, qué logros, qué esfuerzos. Es por gracia. Si eres una buena mamá, es por gracia. Es por gracia de nuestro Dios. Todo es por su gracia. La salvación de nuestros hijos es un acto de gracia de nuestro Señor. No es porque, wow, yo sí me esforcé con ellos. Es un acto de gracia. Y nosotros vivimos agradecidos con nuestro Dios. Si el Señor le dio más a aquel, amén, porque Dios quiso así hacerlo. Si el Señor quiso salvar a este, amén, porque el Señor lo quiso hacer, porque es un acto de gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Es un acto de gracia. El orgullo es una de las marcas del legalismo, pero no es una de las marcas del Evangelio. Los cristianos somos humildes al reconocer que todo es por gracia. Todo es por gracia. Esta iglesia es lo que es, no porque seamos 4 pastores, sino por gracia. Nada más. Por la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:10, por favor. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Comenzamos en gracia y terminamos en gracia. Cuidémonos de cualquier clase de legalismo. Uno de los peligros que ha estado para la iglesia siempre es el legalismo. Enseñar a los hombres o mujeres que hagas esto o lo otro que Dios no ha mandado y tendrás el agrado de Dios. Cumple ayunos, cumple devociones, da ofrendas, haz esta obra o aquello y Dios te dará a su favor. Eso lo hemos visto en muchos que se dicen iglesias de Dios. Da tu ofrenda y tendrás las bendiciones de Dios. Cumple una serie de requisitos y serás puesto en un rango de liderazgo. Eso lo hemos visto, pero nosotros también debemos de cuidarnos del legalismo en nuestras iglesias. Nosotros podemos estar enseñando legalismo. Nosotros podemos estar enseñándole a nuestros hijos, sea bueno para que Dios lo quiera. Eso es legalismo. Eso es una forma de legalismo. Mira, si usted hace una oración fervorosa, Dios lo va a escuchar, lo tiene que escuchar. Eso es legalismo. Si usted vive su matrimonio como Dios se lo pide, Dios tiene que bendecirlo. No, todo es por gracia. Todo es por gracia. Cuidarnos de estas cosas. También podemos estar predicando contra la conducta sin ir directamente al corazón. Los fariseos solo les interesaba lo externo, la imagen, pero no tenían preocupación por lo que pasaba dentro del corazón. Preocupémonos por lo que hay dentro del corazón antes de ver lo externo. Sí, obviamente por sus frutos serán conocidos, pero veamos la actitud del corazón primero. Cuidado con esas cosas. Los fariseos enseñaban a los hombres que se necesitaba hacer algo para ser hijo de Dios, pero el Evangelio no es así, sino que la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo es hijo de Dios. No es nuestra obediencia a Dios por la que nosotros somos conformados a ser hechos o hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, lo que queremos cada vez más es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, también el culto o la liturgia. No podemos decir, es que todos tienen que hacer el culto
como se hace aquí. El culto debe ser un culto bíblico. Y si la iglesia está haciendo cosas por tradición o porque otros simplemente lo están haciendo, eso no es correcto. Nuestro culto debe ser un culto bíblico, un culto conforme a la palabra de nuestro Dios. Ser llevados siempre a la palabra de Dios. La conciencia debe estar dominada solamente por la palabra de Dios. Debemos ser de aquellos que dicen, Dios dice y la Biblia dice. No, aquel dice y él, sino la Biblia dice. Es la palabra de Dios. Finalmente en esta mañana quiero que vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva, días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplique la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Nosotros podemos decir, ¿qué tiene que ver esto de Colosenses 2:16 conmigo? Comidas, fiestas solemnes, días de luna nueva. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Los pecados del pueblo de Israel pueden ser los nuestros y son los nuestros, porque nos cubrimos bajo las obras. Yo hice esto, yo hago aquello, yo soy buena persona, yo hago lo otro, yo hago aquí, yo hago allá. Y dice el Señor, estoy hastiado de esto. Las tiene aborrecidas mi alma. ¿Para qué vienen a mí? ¿Para qué vienen a mí con sus ofrendas, con sus fiestas solemnes, con sus actividades, si sus corazones son corruptos, si no han sido lavados de sus pecados, si no ha habido arrepentimiento y confesión? ¿Qué pide Dios? Que vayamos a Él. Que vayamos a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque solamente con su sangre seremos limpios, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ese venid que está en Isaías 1, es el mismo venid que está en Mateo 11 que leímos en esta mañana. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No descanse en sus obras, descanse en la obra perfecta de Jesucristo. Y solo en eso. No necesito obra hacer o ritual observar, solo descansar en el sacrificio perfecto de mi Señor Jesucristo. Un sacrificio completo que limpia todo pecado, que limpia de la culpa, que nos libra de la ira venidera, que nos libra de la condenación, que nos libra del dominio del pecado, de Satanás y del mundo, para servir a nuestro Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Póngase a cuentas con Dios.
y solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Te doy gracias, nuestro Señor,